En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En las dos brevísimas parábolas y por medio de estos dos ejemplos, uno de grano de mostaza y otro del fermento de la levadura, Cristo nos quiere llevar a contemplar, a apreciar una verdad oculta desde el comienzo del mundo, desde toda la eternidad, una verdad del todo sobrenatural y que Él viene a realizar con su encarnación, el reino de los cielos en la tierra, por medio de una sociedad a la vez divina y humana, su Iglesia, enseñándonos con palabras simples, sencillas, al alcance de todos, cuál será su desarrollo, su misión universal, el poder de la que estará dotada por el mismo Dios. Nuestro Señor tiene su pensamiento puesto en ese pequeño grano de mostaza, que es el grupo de los 12 apóstoles, pobres pecadores, pescadores también, ignorantes, miedosos, del todo insignificantes para la tarea que les ha de encomendar, casi invisibles en ese pequeño rincón del poderoso y enorme imperio romano que era la Judea. Pero Jesús está viendo de una mirada toda la historia y Él ve que esa pequeña semilla habrá de fructificar, ayudada por la gracia divina, y dará lugar a un árbol gigantesco cuya sombra y sabiduría, cuyos principios cubrirán toda la tierra. Ella ha venido a ser, con el tiempo, la mayor, la más noble de todas las sociedades, y por ella todo lo que es obra de los hombres ha quedado fermentado, o mejor, elevado, perfeccionado por encima de las fuerzas humanas, y su crecimiento, su subsistencia a través de los siglos, y a pesar de las feroces persecuciones sufridas a través del tiempo, nos la muestran como un verdadero milagro y son prueba también de su divinidad. A solo 30 años de la muerte de Cristo, San Pablo podía decir que el nombre cristiano era conocido en toda la tierra. Vuestra fe, le escribe a los romanos, es conocida ya en toda la tierra. ¿Cómo pudo ser que en tan breve tiempo el fermento de la fe creciera hasta ese punto? En los Hechos de los Apóstoles se narran estos primeros pasos de la Iglesia y vemos cómo a ojos vistas crecían los seguidores de nuestro Señor. Solo en Jerusalén, en 2 días, se convierten 8.000 hombres. Y los ancianos que veían eso hablaban con San Pablo y le decían: ya ves, hermano, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos. Aún durante las persecuciones de los primeros siglos, las mismas autoridades paganas temían aplicar las leyes condenatorias porque decían que la superstición contagiosa, como llamaban a la religión católica, alcanza a multitud de personas de diversas edades, categorías, sexos, no solo en las ciudades, aldeas y el campo, sino también en los cuerpos del ejército imperial, en las funciones de gobierno. Por eso
No encontramos exagerado el decir de Tertuliano, el primero de los apologistas latinos, cuando al final del siglo II escribía: «Somos de ayer y llenamos el mundo, y todo lo vuestro, las ciudades, las islas, los castillos, los municipios, las asambleas, los mismos campamentos, las tribus, las decurias, el palacio, el senado, el foro. Solo os dejamos los templos, superamos en número a vuestros ejércitos». En menos de 3 siglos, la semilla regada por la sangre de millones de mártires ya era un árbol. La Iglesia estaba extendida por todo el orbe y su jerarquía gobernaba las almas por medio de 800 obispos en Oriente y más de 600 en Occidente. Y en el año 312, el emperador Constantino solo se va a limitar a reconocer el triunfo ya consumado de la verdadera fe. La planta anunciada por nuestro Señor había echado sólidas raíces en la sociedad y ahora la levadura debía comenzar el fermento que la lleve a su perfección en lo que es dable a la fragilidad humana y ayudada por la gracia divina. Su tarea era ahora la transformación de todo el mundo para volverlo cristiano, hacer surgir de un mundo pagano e idólatra la cristiandad, una sociedad que reconociera pública y oficialmente a Cristo como su Rey y Señor. Y nos viene a la mente entonces una pregunta: ¿qué hizo posible semejante transformación? ¿Cuál fue la causa de este cambio que ponía a los pies del vicario de Cristo a los grandes reyes de la tierra? ¿Qué llevaba a los poderosos del mundo a imponerse duras mortificaciones, a realizar generosas limosnas, a construir magníficas iglesias para honra y gloria del único Dios verdadero, y aún defender con sus armas los derechos de Cristo y de su iglesia, y transformarse de lobos perseguidores que eran en mansos corderos? Por supuesto que no fueron ni el don de lengua de los apóstoles y sucesores y los milagros que acompañaban la prédica de la buena nueva. Hubo una sola razón: la santidad de los cristianos. Quien lleva una conducta intachable, decía San Juan Crisóstomo mostrando la causa, es el que atrae la gracia para corregir, para transformar a los demás. Fue entonces el preferir la virtud a las riquezas, el desprecio a los honores, la promesa del cielo a la nada segura posesión de los bienes de este mundo. Fue su grandeza de ánimo en la predicación de la verdad por encima de todas las dificultades. Ellos llevaron a la práctica aquellas palabras de nuestro Señor: así ha de ser, así de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y con su ejemplo entonces convirtieron a la verdadera fe pueblos enteros, de paganos, de bárbaros, multitud de judíos, hombres de todas las razas y creencias. La doctrina que predicaban no debía ser falsa si producía tan buenos ejemplos de vida. Era el cumplimiento también de aquellas otras palabras de nuestro Señor: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da sino frutos buenos. Los cristianos vivían lo que predicaban y buscaban primero el reino de Dios y su justicia, y Dios les dio la añadidura
que fue la civilización cristiana. La civilización cristiana tuvo su apogeo ya hace 700 años y fue el fruto maduro de la santidad de aquellos hombres que en esta vida solo deseaban agradar a Dios. Ese fue el efecto de la levadura de la Iglesia actuando sobre la sociedad de los hombres. Ese fermento logró que el conjunto de los pueblos de Occidente vivieran formalmente bajo el imperio de la ley evangélica, que se organizaran naturalmente sobre la base de los principios sobrenaturales de la religión católica. La sociedad temporal, respetando en todos sus campos los principios intemporales de los mandatos divinos. Eso es la civilización cristiana, la cristiandad. Y así también, como otras añadiduras y dones del cielo, fueron naciendo con el correr de los siglos y por obra exclusiva de hombres y mujeres de iglesia, las hospederías que alojaban los peregrinos, los hospitales que atendían toda clase de necesitados y enfermos, las universidades que fueron la fuente de todas las ciencias. La cristiandad no es la Iglesia católica, pero la Iglesia católica es su único y verdadero fundamento, la única depositaria de la doctrina de nuestro Señor y la única dispensadora de la gracia que santifica y salva a los hombres que viven en sociedad. La cristiandad no habría existido sin la Iglesia católica, sin los hombres de Iglesia que fueron sus constructores. No fue por medio de soldados o diplomáticos que la Iglesia evangelizó Europa, sino enviando a sus monjes y creando esas cátedras de oración y cultura que fueron los monasterios. Esas grandes casas de piedad surgieron en Inglaterra y en Francia, en España, en Germania, en Escandinavia, por todos lados. Y en ellas los monjes, a la par que labraban la tierra, enseñaban la Sagrada Escritura y cantaban la gloria de Dios en la salmodia, mostrando y demostrando el arte de vivir en la caridad y religión y poniendo así las bases de la vida civilizada. La regla monacal, particularmente la de San Benito, fue el código de vida y medio de educación de este ejército civilizador que conquistó toda Europa para Cristo sin otras armas que su vida ejemplar, su santidad. Si ellos fueron entonces como la luz, como el sol o las estrellas que marcaron el rumbo del hombre y de la sociedad hacia su fin trascendente, el declinar de hombres santos, ejemplares, es como el eclipse que deja en tinieblas y hace perder la orientación correcta y lleva al navío a alejarse de su destino, del puerto donde está su salvación. Hoy dicen algunos que la civilización cristiana ha desaparecido, que hay que crear una nueva civilización y desde Roma se impulsa una nueva evangelización repensando la fe y el modo de vivirla. Y nosotros debemos decir que no. La civilización cristiana no ha desaparecido, como nos recordaba San Pío X, porque su fundador y su fundamento es Cristo, que vive para siempre. Pero sí es cierto que esta civilización está siendo profanada, herida, pisoteada. Ella es hoy aprovechada en sus estructuras esenciales, en su cultura y en su derecho, en sus instrumentos políticos, jurídicos, económicos, para la construcción de una nueva Babel. El gobierno
mundial, impío, ateo. Y también la Iglesia sufre este mismo proceso. Ella tampoco puede desaparecer, porque su fundador y único jefe, que es Cristo, lo prometió y aseguró su asistencia hasta el fin de los siglos. Pero también la Iglesia hoy languidece y se encuentra en la hora de su pasión. Esa es la situación actual y que se encuentra ante nosotros y a la cual nosotros debemos enfrentar y dar una solución. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la última razón de esta situación? San Pablo nos avisa con tiempo que vendrán tiempos en que los hombres no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el Salmo número 11 nos ayuda a completar la respuesta a nuestra pregunta. Dice allí el salmista: «Quoniam defectis santus diminute sunt veritatis a filis hominum», porque desaparecieron los santos, disminuyó la verdad entre los hijos de los hombres. Hoy no hay santos, no hay hombres que brillen como brillaron en las tinieblas del paganismo aquellos que hicieron surgir el mundo cristiano. No hay valientes, no hay católicos íntegros, decididos a perderlo todo antes que incensar a los ídolos de la modernidad. Y entonces nos hacemos otra pregunta: ¿de qué manera? ¿Cómo debe obrar un hombre católico en el mundo de hoy y en particular ante la crisis de la Iglesia? Solo hay una respuesta: el resurgir de la vida de santidad. Si resurgieran nuevamente los santos, las verdades reflorecerían, retomarían su fuerza y su vigor. Si queremos hacer que brille nuevamente aquella cristiandad que tanta gloria dio a nuestro Señor y ayudó a que el hombre alcanzara su fin último, debemos ser santos. Un santo tiene el poder de colocar una verdad a plena luz. Su conducta, su vida, la hace popular y es ejemplo y hace que la verdad vuelva a tener crédito y quede reivindicada. Las épocas de decadencia, decía el cardenal Pi, exigen una compensación, un acrecentamiento en la santidad personal. Un santo, decía él, un solo santo hace retroceder a toda la generación de sus contemporáneos, y él solo tiene razón contra todos, permaneciendo dueño del campo. Y agregaba: todo el que quiere reformar la sociedad en nombre de Dios y del Evangelio, comience por convertirse a sí mismo sincera, práctica, enteramente. Y nosotros agregamos que en ello va más todavía, no solo la conversión de la sociedad, sino la propia salvación en nuestro tiempo. La propia salvación del alma. Allí está entonces la primera batalla que debemos ganar. La lucha interior contra las complacencias que el enemigo encuentra en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra naturaleza poco dominada. Si la lucha realmente quiere ser eficaz, exige ese primer apostolado. Y de esta regla suprema nos dio ejemplo nuestro Señor, cuando al venir a la tierra para regenerar y salvar a los hombres, definió su misión de esta manera:
Me santifico a mí mismo por causa de ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. En lo que más debemos trabajar hoy es entonces en rehacer para Dios nuestra vida interior. Las únicas heridas verdaderamente paralizantes son las que nosotros mismos nos infligimos cuando damos lugar al pecado en nuestras almas. Lo que verdaderamente nos debilita no son las adversidades exteriores, ni aún podemos decir así la crisis de la Iglesia, sino nuestros pecados. Demasiados fieles, demasiados hombres y aún sacerdotes y obispos quisieran que en estos días de gran infortunio, cuando la prueba alcanza también a la Iglesia, las cosas vuelvan a su orden sin que tengan que hacer nada o casi nada. Se piensa que alcanza con pronunciar con esa intención algunas oraciones. Titubean incluso ante el rosario cotidiano, 5 decenas cada día ofrecidas en honor de la Santísima Virgen. Tienen pocas ganas en lo que les concierne de profundizar en la fidelidad a la tradición apostólica, estudiar los dogmas, el misal, la liturgia, el ritual, profundizar en la vida interior, porque precisamente el progreso de la vida interior forma parte de la tradición apostólica. Este modo de ver y de obrar no es para nada justo. Cuanta más necesidad tenemos de una restauración de la tradición que no ha de venir sino por un Papa Santo, más debemos empezar por encarrilar nuestra propia vida con la gracia de Dios, aferrarnos a la tradición en la huella de los santos, ser verdaderamente santos nosotros mismos. Entonces, y solo entonces, Dios acabará con conceder a su Iglesia y a sus hijos que se esforzaron por merecerlo, un pastor visible, verdaderamente digno y defensor de los derechos de nuestro Señor. A la insuficiencia, a la defección actual del vicario, no añadamos nosotros nuestras negligencias. Que la tradición apostólica esté al menos viva en nuestros corazones, aun cuando por el momento esté de fallecimiento en el corazón de aquel que es responsable de la Iglesia, esté ante nuestros ojos. Dios salvó a Nínive de la destrucción a que se había hecho acreedora por sus maldades, porque sus hombres creyeron en Dios, se arrepintieron de sus pecados y volvieron a llevar una vida santa. Pero Dios no perdonó a Sodoma y la arrasó con toda la Pentápolis, porque no halló en ella tan siquiera 10 hombres justos. Hoy también hay ese riesgo. En la Salet, Nuestra Señora decía que ya casi no podía contener el brazo justiciero de su Hijo, que estaba por caer sobre la humanidad. Para impedirlo, es preciso entonces que nuestro Señor encuentre nuevamente hombres santos. Y para eso es necesario referir toda nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Tal es la lección de todos los santos. En nuestro tiempo y con el modernismo estamos conociendo pruebas, quizás las más terribles, padecidas en la historia de la Iglesia.
razón más imperiosa entonces para nosotros de vivir con más pureza, sobre todo en los puntos de la tradición católica. Una tendencia, una acción efectiva en la búsqueda de la perfección de la caridad en la verdad, en la doctrina moral revelada por nuestro Señor, transmitida por los apóstoles, que nos obligan a buscar esa perfección en la caridad. Si la cristiandad debe volver por sus fueros, reconociendo a Cristo y sus mandamientos como su Señor y ley, ello no sucederá sino por habernos transformados nosotros mismos. Cuando pensamos en el Papa actual, en el modernismo que se ha instalado en la Iglesia, en la tradición apostólica y en la perseverancia en esta tradición, no podemos quedar reducidos a considerar esto como algo que no nos atañe. No nos alcanza con rezar, porque el Papa tiene en sus manos las llaves que Dios depositó en sus manos, pero que lamentablemente hoy no se sirve de ellas para la gloria de Dios. Él deja abiertas las puertas del aprisco a los ladrones, asesinos de la fe. Nos cierra estas puertas protectoras que sus predecesores habían mantenido invariablemente cerradas, con cerraduras irrompibles y cadenas infranqueables, y las abre por este ecumenismo posconciliar que envenena las almas y destruye por dentro la fe. No basta entonces solo rezar. Si el pueblo cristiano, si cada uno de nosotros, sin esperar que comience el vecino, los sacerdotes, los obispos, ni tan siquiera el Papa, comienza uno mismo a vivir verdaderamente la vida virtuosa, una vida en conformidad con la tradición católica, entonces se hará posible que Cristo, escuchando nuestras súplicas, recupere para su Iglesia la tradición con un santo Papa. El primer paso es desearlo de todo corazón y después ser hombres de fe incontaminada, de caridad ardiente, de esperanza inquebrantable. Que cada día se cumpla en nuestra vida lo que pedimos en la oración de esta Santa Misa, que pensando siempre conforme a la recta razón, hablemos y obremos siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa es la nueva levadura que Dios quiere utilizar para llevar a su acabamiento la obra de la redención en nuestro tiempo. Que María Inmaculada nos traiga cuanto antes este remedio eficaz. Así sea. Ave María Purísima. Padre,